Y venga, piensa ya que hay cosas importantes por las que tienes que luchar y tú. Y venga, piensa ya, ponte en la piel de aquellos que sufren y entonces podrás entender. Y venga, piensa ya que lo que tus ojos ven es lo que te hicieron aprender y tú. Y venga, piensa ya, y venga, piensa. No te dejes atrapar por este sistema, no te dejes atrapar por esta sociedad. Siempre existe una alternativa, siempre existe. Oye la voz que está en tu interior y escúchala como está reclamando que alces tu mano contra Babilón, que alces tu mano. Porque de otro modo tú no podrás hallar y el camino hacia tu libertad. Siempre serás esclavo de este sistema si tú no luchas hoy por tus creencias. Si tú no luchas, lucha y venga, piensa ya que hay cosas importantes por las que tienes que luchar y tú. Y venga, piensa ya, ponte en la piel de aquellos que sufren y entonces podrás entender. Y venga, piensa ya que lo que tus ojos ven es lo que te hicieron aprender y tú. Y venga, piensa ya, y venga, piensa. Valores perdidos por el camino tienen los grandes empresarios de hoy. Fueron comprados por el dinero y abandonaron todo su sueño a cambio de una casa y un deportivo, a cambio de una casa y un deportivo. Míralo, por ahí anda el empresario con su traje de lino y sus zapatos caros, adinerado en sobremanera por estar explotando a sus empleados. Los tiene ahí 14 horas diarias manipulando materiales de carga y encima les paga una miseria para poder comprar otro chalete en la playa. Mírala, por ahí va también su mujer con su abrigo de piel y su perfume de Chanel. Ella no se conforma con el chale y ahora le pide una casa en el valle. El que más tiene es el que más quiere, el que menos da y el que más se beneficia. Dentro de una sociedad capitalista, dentro de una sociedad egoísta. Y venga, piensa ya que hay cosas importantes por las que tienes que luchar y tú. Y venga, piensa ya, ponte en la piel de aquellos que sufren y entonces podrás entender. Y venga, piensa ya que lo que tus ojos ven es lo que te hicieron aprender y tú. Y venga, piensa ya, y venga, piensa. Piensa, piensa, no dejes de pensar. Piensa, piensa. Piensa, piensa. Bueno, pues vamos con esta sección que sabéis que se llama Saber es Poder. La caricia, cuanto más suave, más profundo penetra. Vale, y ahí vamos con nuestra... Creo que es el tercer programa que vamos a dedicar a dar técnicas para defendernos de la propaganda de este animal que nos rodea por todas partes con los tentáculos de la televisión, de los medios de comunicación, ¿no? Estábamos haciendo un programa en el cual ofrecer a los oyentes una especie de técnicas de defensa, artes marciales, pero para la mente, para que no te invadan con todo eso que te quieren meter a través de todo lo que nos rodea, porque en realidad el otro día comentábamos, por ejemplo, que veían de media las personas 4 horas y media de televisión, lo que supone ver 30.000 anuncios al año. Voy a dar ese dato porque es que a mí me sorprendió. La semana pasada no sé si lo llegamos a concretar. Y 30.000 anuncios al año significa estar escuchando 30.000 veces: compra, haz esto, obedece, o sea, haz órdenes, que al fin y al cabo es lo que te hace la propaganda. En el primer episodio, en el primer programa, digamos que cogimos y dimos un poco la introducción a lo que es la propaganda, presentamos a Bernays. En el segundo ya nos centramos más en lo que es la actualidad de la propaganda, en lo que son las técnicas que se usan. Y en este vamos a hacerlo como con 2 ejemplos muy gráficos, con ¿no? 2 o 3 ejemplos prácticos, pero que a la vez vamos a linkar con el primer programa, que es el más importante de todos, de Desmontando a Babilón, el informe Iron Mountain. Entonces, bueno, ¿que tiene que ver una cosa con otra? No, muy bien.
informe Montaigne hablamos de que la guerra no era... Vamos a hacer un pequeño resumen muy rápido. La guerra no era algo pues que usan las sociedades y los sistemas para su beneficio, no. La guerra es el sistema y usa a las sociedades en su propio manera. Y esto es una cosa que decían en el informe de Montaigne, un informe que 15 los mayores expertos de Estados Unidos en aquel momento de manera secreta hicieron para John Fitzgerald Kennedy. Entonces, en este informe, que era secreto, pues, evidentemente, nos indican qué es lo que van a hacer. Y os recuerdo, o sea, os pego al que no hayáis oído el primer programa, un pequeño recordatorio, ¿no? Lo voy a hacer así de memoria, pero los suministros de agua y de aire, ya la polución de los suministros de agua, aire y alimentos ya se encuentra bastante adelantado. Estamos hablando de un informe del año 1966. Ya se encuentra bastante adelantado, pero se estima que tardaremos una generación y media en que esa contaminación sea tan grande como para ser un problema que nos sirva a la actual para solución. ¿Para solución de qué problema? Hablaban de que si dejaba de haber guerra, cómo iba a subsistir la humanidad, qué contingencias iba a haber. Y claro, lo primero que nos encontramos es que la guerra realmente es un método de control social, de que los estratos de las clases medias, altas y superaltas no se modifique. De hecho, en el segundo programa lo que hablamos fue de cómo empresas de las élites vendían armamento a uno y a otro bando en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera, posteriormente, cómo ayudaron a los... vamos a decir nombres también aquí, la Ford, General Electric, la AT&T, todas esas empresas está demostrado por Anthony Sutton y por otras personas con documentación cómo fueron, cómo alimentaron tanto a Hitler como a los comunistas, como a... Pues bueno, pues como dice Anthony Sutton, al socialismo norteamericano. Él lo llama así, son 3 socialismos. Entonces... bueno, pues una vez que vemos todo esto decimos, ¿y cómo nos pueden meter doblada tanta barbaridad, ¿no? ¿Cómo nos pueden vender la guerra como algo necesario? Como que hay que ir a luchar por la libertad, por la seguridad, por la democracia. Agricultor de Arkansas tenga ganas de coger un arma e ir a pegar tiros. ¿Cómo es posible que un tío que está tan tranquilo con su novia Betty Sue allí se le ocurra, o a un alemán decir voy a matar a un polaco? Pero ¿cómo es posible que esa locura ocurra? Bueno, pues para ello se usan métodos psicológicos muy bien estudiados, científicos, que nos comen la cabeza. Lo he dicho de una manera para que no entendamos todos, ¿no? Y eso es lo que hemos hablado los 3 programas. Pero claro, con esos métodos se lleva adelante en el primer programa, que es el método de control social. Y ya terminamos con lo de Iron Mountain. La guerra era así. ¿Pero qué tienen previsto? Tienen previsto que tiene que haber un miedo tangible, cercano, enorme, capaz de ejercer un miedo tal como el que ejerce la guerra, para que la gente se adhiera a un conjunto de valores sociales. Ese es el punto. Entonces, claro, ¿el ébola qué es? Dios mío, el ébola, nos tenemos que unir para combatir el ébola. ¿Qué ocurre? Que la Organización Mundial de la Salud puede decir que el ébola es una pandemia. Entonces, ¿qué ocurre? Que tiene el ejército capacidad de entrar y ponernos firmes a todos, porque dice alguien que viene el ébola. Puede ser verdad, puede ser mentira, eso ya lo trataremos. Pero cuidadito, vamos a hilar todas las informaciones, que en el fondo es lo que se trata. Sí, yo quería traer aquí precisamente cómo los medios de comunicación, las masas, los masivos medios de televisión, diarios, qué decálogo siguen, porque además siguen una especie de patrón fijo cuando tienen que orientar la conciencia del público contra un país, y suele ser más contra el presidente, digamos, o el mandatario de ese país, lo suelen centrar. Pero qué curiosidad que siempre todo funciona de la misma manera. Son sistemas que os estamos enseñando porque os recordamos que la mejor manera de luchar contra la propaganda es la información. De hecho, la única manera. Pero en cuanto te informas cómo te la meten, pierde el 80 o más por ciento de su efectividad. Solo saberlo. Pues mira, te explico. Por ejemplo, ¿cómo comienzan los medios de comunicación? Si hay un objetivo, digamos que a nivel internacional, occidental, vamos a decir, ¿no? Léase Siria, Libia, o Venezuela, Irak, o Irak. Por ejemplo. Entonces, ¿cómo comienzan los medios de comunicación? Vale, comienzan con el aislamiento de ese país. ¿Qué consiste el aislamiento? Consiste en que cuanta menos información llegue directamente de ese país, más aislado esté. Es decir, no te llega información de gente de allí, que vive allí, que hace su vida normal, no.
que toda la información... No ves humanos, no hay humanidad en la es. información que recibes. Eso es. Entonces, manipulan la información para que haya allí, primero, pocos corresponsales, intentan que la situación sea difícil para que accedan allí, y encima la información toda pasa por las agencias de información. Entonces, llega un momento en que ese país está aislado. No tenemos información real del país. Entonces ahora viene la segunda técnica, que es, ahora que no sabes nada, yo te creo la realidad que hay en ese país. Y suelen usar niños, mujeres, grupos sociales que ya de por sí suelen estar en desigualdad en cualquier país occidental. En ese momento se magnifica y todo se centra en el mandatario de ese país. Este es malísimo. Fíjate las pobres mujeres cómo están, fíjate los pobres niños cómo están, fíjate los ancianos, fíjate lo que sea. Recordamos... Ellos están haciendo en vez de contextualizar lo que está pasando en ese país, se lo están reinventando. Recordamos Cuidado. la máxima de la propaganda. Nada de lógica, nada de datos, nada de emociones. Niños sufriendo. Mujeres esclavizadas. Acordémonos de los talibanes. ¿Qué pasa? ¿Que ahora las mujeres van en bikini o qué? ¿En Afganistán? Me parece a mí que siguen igual o peor. Antes con el mismo burka, con el mismo... Pero sirvió para exaltar nuestra emoción. Es que ese es el final, porque al final, como el primero, te dejan sin noticias de ese país, con lo cual no tienes un contacto real, visual o sonoro con la gente de allí. No, son invisibles. Segundo, te magnifican todo hacia una persona que es malísima, que es el criminal número 1, que hay que acabar con él, y si pueden, echan al país de los propios organismos internacionales, lo boicotean por todos los lados, y al final, ¿qué acaba diciendo la gente? Hay que intervenir, pobrecitos, hay que ir a salvarlos. Así es como nos han creado la conciencia de ir a Irak. Fijaros qué malo era Gaddafi, porque todos lo recordamos como un dictador de la leche, ¿no? Pero os vamos a decir dos detalles. ¿Sabíais que las famosas armas de destrucción masivas, a mí me parece aquello de la ONU, esa escenificación, bueno, eso ya es tomarnos por tontos. Ese teatro, eso ya es llevado, eso es que es llevado al máximo exponente, pero aún así había gente que decía, es que Saddam Hussein puede tirar un misil y llega hasta aquí. Y había gente que se lo creía. Entonces, ¿hasta qué punto pueden llegar? Claro, te están bombardeando todo el rato con la misma información, con lo cual llegas a perder la conciencia de que hay personas que están viviendo como tú y que seguramente cuando vaya un avión y les tire una bomba no entiendan por qué les están tirando una bomba. Que recuerdo que en algún documental hemos visto casos como ese. Yo recomiendo mucho para tener más información sobre lo que yo estoy diciendo, un documental muy bueno de John Pirger que es La guerra que no ves. Es duro, hay que verlo. Bueno, ya hablamos en el programa pasado de que Edward Bernays, entre otras cosas, subió al podium de los manipuladores en la Primera Guerra Mundial, convenciendo al pueblo norteamericano que no tenía nada que ver con el asunto, pues que era bueno entrar a aliarse a zambombazos con los alemanes por la razón que fuera, ¿no? Porque era interesante, evidentemente, por las industrias que ahora van a ser beneficiadas. Es que todo tiene una unión. Van a ser enormemente beneficiadas por el TTIP. ¿Quién va a ser? Esas empresas que daban pasta a Hitler, que daban financiación, vamos a hablar un poco más con propiedad. Es que a mí me gusta hablar un poco más para todo el mundo, ¿no? A veces me paso, yo creo. Financiaban a Hitler. Wall Street financiaba a Hitler, financiaba a los comunistas, financiaban a la vez porque se forraban con la guerra. Estas mismas empresas van a coger unos poderes inauditos con el TTIP. Ahí va 10. Van a gobernar más. O sea, las legislaciones que nos defendían de estos gigantes del amor, por decirlo de broma ácida, gigantes del amor, las corporaciones, las que nos venden McDonald's, todos estos, no van a tener ninguna ley que les pare. Eso es el TTIP. ¿Sabéis que los partidos políticos, los amores de quien sea que les vote, están muchos de ellos, vamos a decir unos cuantos, el PNV aquí, vamos a ir diciendo nombres, el PP, el PSOE, Izquierda Unida, no lo sé, eso habrá que ir mirando cómo va la cosa. ¿Está a favor del TTIP? No, está en contra, pero está en contra con la boca pequeña. En realidad, digamos que van a decir que no. Que ya veremos pues cuando venga, ¿no? Con un discurso de, yo que sé, de Llamazares, que Llamazares yo le tengo visto hacer una loa del copyright, cuando todo el mundo sabe que el copyright es dinero para los que ya tienen. Así que bueno, pues hablaremos efectivamente
Tendríamos que seguir hablando del TTIP porque nos damos cuenta que la gente apenas conoce. Cuando preguntas a la gente si sabe lo que es este acuerdo que se está, ni siquiera saben que, claro, lo están ocultando. Aquí pero estamos en una de las manipulaciones. Aquí vemos lo importante que es el fútbol. Yo antes en Radio Rasta estaba a punto de decir ¿por qué lo llaman acuerdo cuando es una imposición? Efectivamente. Dicen acuerdo. Bueno, ¿dónde está el acuerdo? Esto se lo han montado también, que ya no sé si es imposición porque como es secreto, claro, ni siquiera te lo imponen. Te la meten doblada, pero en el más ancho sentido de la palabra, doblada e invisible, ¿no? Y ya porque es secreto. Secreto es la la negociación, leche, ¿no? pero es que encima va a estar blindado 5 años para que ningún ciudadano pueda consultar qué se ha firmado ahí. Lo cual me parece tan inmoral que es imposible que tenga... Yo te puedo decir que se ha firmado transgénicos, que se ha firmado, ¿cómo se llama? Todavía mayor caída de las condiciones laborales. O sea, quieren implantar el modelo Walmart, donde no hay trabajadores. Todos los trabajadores de Walmart son proveedores y su contrato es mercantil, con lo tipo cual... autónomos. Sí, sí, no, pero peor que autónomos todavía. O sea, peor que autónomos porque el contrato es mercantil y te dicen hoy para hoy tienes que venir y si no vienes, tranquilo, que hay otra lista de espera, porque eres un proveedor, Y bueno, y de esas más, o sea, pero sobre todo tema transgénicos, tema condiciones laborales, tema pensiones, tema enseñanza absolutamente privatizada, tema sanidad absolutamente privatizada. O sea, lo que básicamente ha venido haciendo el FMI, la doctrina del shock. Sí, lo explica muy bien Naomi Klein en la doctrina del shock. Y que han ido en todos los sitios. O sea, en todos los sitios han aplicado una fórmula que ha demostrado esa fórmula que no funciona. Bueno, que no funciona según lo que ellos dicen, que funciona en crear más desigualdades y en que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres. Funciona en lo básico, que es lo que le hacemos un llamamiento amistoso a Podemos, que nos fijemos siempre, al final también, no solo al hablar, de qué es lo básico. Lo básico es que antes se decía la ley del 80-20, ¿no? El 20% de la gente tenía el 80% de la riqueza. Se decía, ¿no? En los cursos de vendedores de hace tiempo, en muchas cosas, ¿no? Y eso ha cambiado. Ahora estamos hablando de un 92-8 en 25 o 30 años. Eso es lo que está pasando. Todo lo demás son chorradas. Que si se ha roto la espinilla no sé qué jugador. Que si tal presentadora en su casa se le ha visto con un torero. Eso son chorradas. Lo importante es que antes estás más tieso que un garrote. Porque hay gente que manipula a 20 años vista. A 40, 50, a los que sean. No a una semana como vamos nosotros. Entonces no te extrañe, no hay esperanza en este plan. Si eres un borrego te viene el lobo y te come. Tenemos que ir espabilando, como hace mucha gente, gracias a Dios. Y no, o sea que esto no es negativo, ¿eh? Hay mucha gente que está espabilando. Otra cosa que no nos enteremos porque los medios de propaganda, me refiero a los medios de comunicación, pero yo les llamo propaganda porque tú me contarás. Si son los dueños de esos medios, volvemos a repetir, los bancos, ¿cómo es posible que vayan a decir nada que le vaya en contra de ellos? Si esto es de guardería. Con 3 o 4 años le explicas a un niño esto y él lo entiende muy bien. Los medios son de otros, no son tuyos. Y hablan a favor tuyo. Eso no se lo cree un niño de 4 años. Díselo, ¿a qué no se lo cree? Pero nosotros sí. Fíjate si son buenos. Pero por eso cuando Catrín hablaba del tema de la televisión y los anuncios, yo sé utilizar la televisión, que es, por ejemplo, un pequeño truco. Tú estás viendo una película que te gusta y salen los anuncios y tú te dedicas a contarlos, ¿eh? Además solo tienes que poner un número y lo que anuncian. Y después, cuando tengas tiempo, miras y ves cuántas de esas cosas realmente no necesitas. Porque había una frase que era: la televisión sirve muy bien para llevar una vida sana. Solo tienes que seguir un principio. No consumas nada que se anuncie en televisión. Es así de sencillo. Es muy buena. Es así de sencillo. Te han quitado el puesto, Dani. Se acabó la botica. Es muy bueno, pero es cierto, es así. Yo sí me he dedicado a contar esos anuncios, porque a mí al final yo voy a 4 años casi sin ver televisión, o sea, lo recomiendo. Es duro, pero lo recomiendo, porque tienes tanto tiempo que mira, al final acabas haciendo un programa de radio porque tienes tiempo y puedes hacer cosas. Yo llegué al jueves al mediodía, o sea, intenté estar una semana sin televisión
y llegué desde el lunes, o sea, apuré, en plan el domingo a las 11:30, ya cuando se acercaban las 12 apagué y dije, bueno, venga, se acabó. Y jueves más o menos a las 3 o así. Pues mira, esto es como me estoy quitando. Yo he conseguido quitarme la tele hace 3 años, pero para no ir aquí de listo tengo que reconocer que todavía no me he quitado del todo de la maldita Coca-Cola. Entonces, aquí cada cual que se mire a sí mismo. Claro. Pero como no espabilemos en conjunto, nos van a dar zambombazos por todos los lados, por la izquierda y por la derecha. Y además, tengo todo... A ver, que está todo despistado el hombre. Dale zapatilla al siguiente tema musical. Y luego seguimos con la sección. Tenía yo pensado que en medio de este Saber es Poder, a ver qué te parece, si sonara ese discurso que tenemos por ahí de Thomas Sankara, para terminar, por ejemplo, con otra de las tergiversaciones de la propaganda eso sobre te iba a decir. Los medios... Tenía una cosita por aquí preparada y creo que va a ser mejor esto. Los líderes africanos, que ¿te acuerdas? ¿Recuerdas que los líderes africanos siempre nos han sido vendidos de una manera? Pues yo he pensado que igual nos viene bien escuchar a un líder africano de hace... Bueno, esto es del 87. Escuchar lo que decía. Y luego vamos a ver esa manipulación también acerca de África. Señor presidente, hemos escuchado y aplaudido a la primera ministra de Noruega cuando intervino aquí mismo. Dijo, ella que es europea, que toda la deuda no puede ser reembolsada. Yo quisiera simplemente completar y decir que la deuda no puede ser reembolsada. La deuda no puede ser reembolsada porque, en primer lugar, si no pagamos, los prestamistas no se van a morir. Estamos seguros de esto. En cambio, si pagamos, somos nosotros los que vamos a morir. Estamos seguros igualmente de ello. Los que nos han conducido al endeudamiento han jugado como en un casino. Mientras ellos ganaban, no había debate. Ahora que pierden en el juego, nos exigen el reembolso. Y se habla de crisis, no, señor presidente. Ellos jugaron, ellos perdieron, es la regla del juego y la vida continúa. Nosotros no podemos reembolsar la deuda porque no tenemos nada que pagar. No podemos reembolsar la deuda porque no somos responsables de ella. No podemos pagar la deuda porque, al contrario, nos deben lo que las mayores riquezas nunca podrán pagar. Esto es la deuda de sangre. Es nuestra la sangre que ha sido derramada. Y nos piden ahora que seamos cómplices de la búsqueda de un equilibrio. Equilibrio a favor de los que tienen el poder financiero. Equilibrio en detrimento de nuestras masas populares. No, nosotros no podemos ser cómplices. No. Nosotros no podemos acompañar a los que chupan la sangre de nuestros pueblos y viven del sudor, del trabajo de nuestros pueblos. Nosotros no podemos acompañarlos en sus maniobras asesinas. Monsieur le Président, nous entendons parler de club. Club de Rome. Oímos hablar de los clubs, del Club de Roma, del Club de París, del Club de cualquier lado. Oímos que hablan del grupo del 5, de los 7, del grupo de los 10, tal vez del grupo de los 100. ¿Qué más puedo decir? Es normal que nosotros tengamos también nuestro club y nuestro grupo. Hagamos que desde hoy Addis Abeba sea igualmente la sede, el centro de donde partirá el soplo nuevo del Club de Addis Abeba. Tenemos el deber de crear hoy el Frente Unido de Addis Abeba contra la deuda. Solo de este modo podremos decir hoy que, negándonos a pagar, no venimos con intenciones belicosas, sino, al contrario, en una actitud fraternal para decir lo que es. Además, las masas populares de Europa no se oponen a las masas populares de África. Los que quieren explotar a África son los mismos que explotan a Europa. Tenemos un enemigo común. Por ello, nuestro club de Addis Abeba tendrá que decir igualmente a unos y a otros que la deuda no se pagará. Cuando nosotros decimos que la deuda no se ha de pagar, no significa que estamos contra la moral, la dignidad,
el respeto a la palabra. Nosotros consideramos que no tenemos la misma moral que los otros. Entre el rico y el pobre no hay la misma moral. La Biblia, el Corán, no pueden servir de la misma manera a quien explota al pueblo y al que es explotado. Nosotros no podemos aceptar su moral. No podemos aceptar que nos hablen de dignidad. Tendría que haber 2 ediciones de la Biblia y 2 ediciones del Corán. Acabáis de oír, ¿no? 2 ediciones de la Biblia y 2 ediciones del Corán. Una para los bobits, que somos nosotros, los tontos, las pelotas, y otra edición para la élite, los más espabilados. Y eso es lo que tendría que haber aquí, porque, vamos a ver, en propaganda estamos hasta las narices de oír que los países africanos están en la ruina porque tienen unos líderes que son unos mangantes, porque no saben los tíos a quién votar y votan a cualquier marciano, porque son... No, eso no es verdad. No es que sea otra manera de verlo, es que es mentira. No es que sea incierto, porque puede que alguien lo diga y piense que es cierto. Es verdad, eso puede ser incierto. No, las grandes medios de comunicación mienten. Porque Thomas Sankara, que era el que dio este discurso, veis bien claro que tenía una responsabilidad y se enfrentaba con los grandes. ¿Qué le pasó? Le mataron. Tuvo un atentado y fue asesinado. Bueno, pues fue asesinado durante su mandato, o sea, fue un magnicidio, igual que el de Kennedy. Bueno, igual yo creo que hasta en los actores. Lo que pasa es que Kennedy pues prácticamente le subieron al cielo y Sankara pues le relegaron al olvido. Eso es. Recordamos que Sankara, para decir un dato curioso que os va a poner en situación, lo primero que hizo al subir al poder fue vender todos los Mercedes del gobierno y lo sustituyó por Renault 5 RTL de 1980. Imaginaros, tenían aire... Vamos, quitó el aire acondicionado de su despacho porque dijo que en su país, mientras no tuviera todo el ciudadano posibilidad de llegar a un aire acondicionado, él no iba a trabajar su despacho en Burkina Faso, un calor de... etcétera. Pues estos pedazos de líderes son desconocidos, existieron. Y seguirán existiendo, pero tendréis que enteraros por otros lados, por favor, porque no os lo van a contar. Fijaros si es bonita la historia, Un tío que llega al poder, además que este hombre era cristiano, también era comunista, también marxista, era militar, católico y militar, lo cual implica una mentalidad. Y sin embargo tenía tan claro lo que hay que hacer, o sea, el principio de lo que, o sea, es tan sencillo, la moral básica, y él con ese que decías, bueno, tenía un galimatías en la cabeza, no. Luego va a ser el personaje que ampliemos un poquito más por sus hechos no les conocéis. Vamos a hacer un pequeño panorama sobre su personalidad y porque realmente creo que lo merece. Por eso lo hemos traído aquí, porque este es un claro ejemplo de la propaganda. Desconocemos a gente maravillosa que ha hecho cosas de verdad alucinantes, que han muerto, que han sido asesinados. Todos tienen ese mínimo común denominador. Eres bueno, luchas por tu pueblo, tienes un accidente de un atentado, o los accidentes de aviones son muy típicos, que ya comentaremos. Eso es. ¿Qué es esto? Entonces, no penséis que todos los líderes, os lo he dicho antes, tienden a aislar al país, tienden a poner de criminal al presidente, a vendértelo. Es curiosísimo. Hay un documental, creo que se llama El cuarto poder, ¿no? La fuerza del cuarto poder, que está centrado en cómo manejan los medios de comunicación españoles la información. Y a mí hay una entrevista que me llamó mucho la atención, porque le preguntaban a la gente si conocía al presidente de Italia, presidente de Francia, nadie, presidente de Argentina, nadie, algunos, Kirchner, alguno decía Berlusconi todavía, de Italia, pero le preguntaban al presidente de Venezuela, sí, Chávez, el dictador, sí, ese hijo de Chávez, Y tú decías, bueno, qué curioso, qué bien lo han hecho los medios de comunicación. Hijo de Chávez seguro que era. No, igual no se saben más que los goles de este fin de semana tal y la programación de tal, pero que Chávez es dictador, los demás... Me alucinó que el 99% menos uno, creo que toda la gente que no había identificado a otros presidentes, ni siquiera el de la Comunidad Europea, ni idea. ¿Sabía quién era Chávez? Vamos a ser prácticos. Una pregunta a vosotros. ¿Sabéis quién es vuestro presidente? No hablo de Rajoy, digo el que pincha y corta, los que por donde se pincha y corta las cosas, que no es aquí, que está allá afuera, que ya no tenemos soberanía por esta zona. ¿Quién es el presidente europeo?
porque nos reímos de los americanos, pero por lo menos se saben que es Obama, aunque no mande un pito, pero... Si es el de la comisión, es Juncker, pero yo me inclinaría más por Mario Draghi, que por cierto es un alumno, bueno, no es un alumno, es un ex trabajador de las grandes firmas, no sé si este en concreto... Me parece que era Goldman Sachs. Sí, en Goldman, me parece que estaba en Goldman, pero bueno, pero otros han venido de otro sitio, Guindos vino de otra, o sea... En cualquier Sí, caso, buena Morgan gente, Stanley, buena pues gente las- en cualquier caso. Pues esto es muy lógico. Coges a unas a unas compañías que van a mirar a ver si tienes la A buena, la sí, y esas mismas compañías, los árbitros, digamos, son un bando, los banqueros. Entonces, de repente dicen cosas que casualmente la banca gana, como siempre. En el fondo somos unos Bobich. Pon un poco de music Pavovich, por favor. A ver Vamos- si es Pavilamix. Vamos a ir con un clásico como es Kepa Junquera, un auténtico maestro de la triqui. Aquí un... Para que no sepáis euskera, que son muchos de nuestros oyentes, Aikamutil, esto es una vieja canción vasca que trata de que el sirviente le da largas al amo. Le dice, nana, mira, oye, que vayas aquí. No, que luego cuando venga la luz ya iré. Que, oye, que las vacas, no, que luego las vacas ya se van. Y le va dando larguitas al tío. Es una metáfora. ¿Quién sabe? Vamos a escucharlo, a ver cómo suena esto. Jeikiadi argia den miradi baina usia argia da gure oiarra kanpoan da aika mutil jeikiadi argia den miradi. Aika mutil jeikiadi uria den miradi baina usia uria da gure horra bustia da Aika mutil jeikiadi uria den miradi. Aika mutil jeikiadi zurik baden miradi baina usia zua bada ure gatua beroa da Aika mutil jeikiadi zurik baden miradi. Se entiende por ortorexia la obsesión patológica por la comida biológicamente pura. Las personas que padecen esta enfermedad tienen una preocupación excesiva por la comida sana, que les lleva a consumir exclusivamente alimentos procedentes de la agricultura ecológica, es decir, que estén libres de componentes transgénicos, sustancias artificiales, pesticidas o herbicidas. Lo comparan con otros trastornos, la anorexia. Bueno, ha empezado Katy por la keystone, la clave del asunto, y es que es el 28%. ¿Por qué? Porque todos entendemos que alguien pueda ser un obseso por algo. Lavarse las manos. Había no sé qué actor, no me acuerdo quién era, que se lavaba las manos 200 veces diarias. Joder, eso es un obseso. Tiene una obsesión. Hay alguien que, bueno, que si no tiene la comida ecológica, bueno, se pega un tiro, se pone nervioso, no vive esa tarde. Pues quizás tenga ortorexia. No, nadie dice que no. Pero cuando nos referimos a un 0,5, a un 0,8, a un 1,5% de la población, a un 2%, joder, a un 3%. Entonces puedo entender que esto sea simplemente lo que dicen que es. Pero a mí me parece propaganda. Porque un 28% de la población da la casualidad que es aquellos que no nos da la puñetera gana comer veneno, coño. Somos un 28, le calculo. No queremos comer McDonald's, sabemos que tienen... Joder, que no. Y si hay que comer, pues se come. Yo he comido cosas así, oye, que no soy ortoréxico. Pues sí soy. Porque claro,
Aquí lo ponen así, pero si veis, es muy interesante, en ortoresia.org, que ahora vamos a leer. Eso es propaganda pura. Aquí se trata, lo mismo que decíamos antes de países, primero, no tener mucha información de esa gente, ¿no? Segundo, se hace un grupo de poblacional demoníaco, que son esos obsesionados. Claro, todos conocemos a algún pesado de la leche que dicen, ay, no comas esto, que es malo, todos, ay, que si la manzana tiene no sé qué, ay, que si al final no puedes comer nada. Pues sí, es verdad que eso, vuelvo a repetir, un 1%, un 2%, un 0,8%, un 1,5%, un 3%. Pero cuando me estás hablando de un 28%, me estás marcando un número y ahí te hemos pillado, tío. Tío, me refiero... Organización Mundial de la Salud maneja el 28%. Ese es tío. Es un dato oficial, por eso lo he dicho, además. Sí, es cierto no nos toméis el pelo. Es cierto que hay personas obsesionadas con la alimentación. Lo primero fue la moda de lo light. De hecho, Luis Eduardo Aute sacó una canción, la moda o el crash o yo qué sé, o la obsesión. Y esa moda venía porque era un negocio, o sea, había sido un negocio la gordura y la gordura dejó de ser negocio y era el negocio la delgadez, ¿no? Entonces, cuando se les fue la olla, cuando se pasaron de rosca con la propaganda, crearon ellos el propio negocio, su propio siguiente burbuja, que fue la anorexia. La burbuja de la anorexia ya se está pasando, porque claro, al final la anorexia es difícil y es fácil de controlar. O sea, la anorexia es tan sencillo como comer en comunidad. O sea, las anoréxicas, de hecho, se hacen comunidades para ser anoréxicas. O sea, es muy difícil que una persona lleve una de esas obsesiones ella sola, porque al final el cuerpo pues tiene hambre, entonces se tienen que reforzar entre sí. Entonces, al final, la anorexia, más que una enfermedad en sí, es un síntoma de ese trastorno. O sea, había no sé qué comunidad africana que decía nadie es tan miserable para comer solo. ¿Qué significaba eso? Que todo lo que cazaban, todo lo que recolectaban, lo ponían en la mesa común y lo comían entre todos. Yo he vivido eso. Yo en ¿cómo se llama? Antes de la Rasoña, en Zubiri. En Zubiri hicimos una mesa de traje, una cena de traje. Yo me traje esto, yo me traje el otro. Sí, los panes y los peces, y los peces. Y es curioso porque nos pusimos hasta las trancas y sobró mogollón de comida. Y decíamos, ¿cómo es posible? O sea, realmente parecía que la comida se había multiplicado. Y lo único que habíamos hecho es poner todo el mundo, lo que teníamos encima de la mesa, comer un poco de esto, un poco de esto, un poco de esto. Estábamos hartos y sobraba comida. Parecía que la comida se había multiplicado. Entonces, claro, la solución a estos problemas de anorexia, de ortorexia, de vigorexia, todos estos, pasa por la comunidad. O sea, pasa por al final estar juntos, compartir, comer juntos. O sea, antes contaba en ¿cómo era? Os voy a contar una historia. Sí, os voy a contar una historia, así empezaste. Que cuando tú acaricias, cuando tú besas, cuando tú penetras a una persona, la parte del cuerpo a la que puedes llegar directamente es muy pequeña, es realmente pequeña, aunque acaricies en sitios muy raros, ¿no? Entre los dedos de los pies o en sitios muy raros. Sin embargo, cuando tú cocinas para una persona, cuando tú vuelcas tu amor en esa comida, cuando lo haces con todo el cuidado, con todo pensando en esa persona, en cómo se lo vas a preparar, en cómo lo vas a emplatar y tal, ese amor a través del estómago, de los intestinos, de la sangre, llega a todas y cada una de las células. Es increíble, ¿eh? Lo poco que abarcas cuando crees que estás amando, que es lo máximo, y resulta que transmitiendo eso a la comida se lo estás regalando de una manera... Con lo que estás diciendo, yo te meto de cabeza a la cárcel por ortoréxico perdido. Sí, de hecho... Ortoréxico al cuadrado, esto me estás dando hasta miedo. De hecho, yo era uno de esos que decía, no comas esto, no comas lo otro, y al final ahora me he relajado. Yo he llegado a ser un 60-70% crudo y vegano. Me quité del azúcar, porque el azúcar es directamente cancerígeno, o sea, el azúcar es muy malo. Es un veneno. Sí, me quité del café, me quité de un montón de cosas. De lo que no he podido quitarme es del gluten. El gluten tiene opioides, o sea, el gluten es absolutamente adictivo. O sea, el más tiempo que he podido estar sin gluten han sido 3 días, o sea, un poco menos que sin tele. O sea, estoy tan enganchado al gluten como a la tele. Sí.
Y bueno, o sea, llegaba al final de la noche y es que yo mataba por una galleta. ¿Qué digo por una galleta? Por un biscote de pan tostado. Es curioso, ¿eh? Esto es... Sí, no, pero no es ortoresia. Es que está enganchado al gluten. Claro, a mí pero me no es- pasa pero- con la Coca-Cola y con el tabaco Sí, y exacto. con otras muchas cosas. Ayer oía yo un documental en inglés que a ver si lo podemos traducir, que hace un análisis muy bueno de cómo exactamente nos hacen las cosas y decía que tienen que tenernos enganchados a algo. Eso es básico para el control mental. ¿Por qué? Al estar tú enganchado a algo y ser consciente de ello, alcohol, juego, sexo, comer sano, lo que sea que tengas una obsesión, tienes una debilidad. Y entonces en esa debilidad tú te sientes ya es mucho más fácil ser influido por algo exterior, porque tienes una síndrome de falta de autoestima o algo, porque en el fondo sabes que estás cometiendo un error, el que sea, ¿no? Entonces es fundamental que la gente esté enganchada a lo que sea, a la tele, da igual, a cualquier cosa es buena, ¿eh? Es la Pero tienen que técnica. estar enganchados a algo estos tíos. Es la técnica del sentimiento de culpa, que luego como tú te ves culpable, tampoco te ves con el ánimo de decirle a alguien que está haciendo un error, porque enseguida va a decir, bueno, me va a decir que yo fumo, y entonces pues ¿para qué? Si al final, y muchas veces ese sentimiento Iván, de culpa impide lo que decías, la comunidad, curando a la propia comunidad, es decir, compartiendo, oye, pues ¿cómo puedo yo dejar esto? Pues cómo, pues... o sea, Mira, la decíamos que ayuda. vamos a hacer algo práctico, ¿no? Y el práctico va a ser. Os recordamos, el sexo y la muerte son lo principal a lo cual reaccionamos los humanos por instinto. ¿Eh? Sexo, reproducirse, muerte, te mueres, joder. Todo lo demás va detrás, ¿verdad? Pues ahora vamos a ver cómo en el mensaje aparentemente informativo va metido, te van a meter un miedo de la hostia a que te mueras y a que te quedes sin echar un palo. Y dices, ¿cómo? Vale, vamos a ver, ¿no? Lo van a decir con palabras bonitas, claro, ¿eh? Un segundo. ¿Puedo decir una pequeña cosa? Sí, dila. La muerte no existe. Ah, bueno. Nunca te vas a morir. Recuérdalo. Joder, si supiéramos esto, ¿eh? Este momento es único, pero todos los momentos existen en este. El yo que ha escuchado la primera vez que he dicho la muerte no existe, ya no existe, pero sigue estando aquí. Ajá. No temas a la muerte. No temas a la muerte. No, mira, viniendo en una educación judio-cristiana, vamos a decir cristiana, no creo que nadie tenga miedo. Todos sabemos que vamos a resucitar. Si creemos con coherencia, no. Es más fácil que no vamos a morir. Yo siempre digo que tendremos que vivir en presente continuo. Bueno, oye, por favor, digo que esto es importante, Venga, te porque dejamos ya. es el método de cómo nos la meten. ¿no? Ponte serio, Vamos a ver. ponte serio. Eso es, por favor. Y autodestrucción, o sea, morir y sexo. Vamos a ver. En algunos medios de comunicación han hablado del tema del ortoresia, en tono alarmista incluso. Europa Press recogió unas declaraciones de un nutricionista. Fíjate, un nutricionista. No habrá 1.000 millones de nutricionistas por todos los lados, dirán de todo. Pero esto es un nutricionista, esto es fundamental. Alguien con autoridad en la propaganda, ¿eh? Seguimos. Vamos a analizar estas líneas. Un nutricionista que luego reprodujeron muchos medios, claro, aunque sea un cenutrio del tío, pero esa la reproduce todo el mundo. Luego ya pedirán perdón si se han pasado, pero por de pronto esa la ve todo Cristi, todo el mundo. Donde asegura un nutricionista que es un fenómeno en aumento y que quienes lo padecen tienden a la autodestrucción. Ay, Dios mío. O sea, comer sano te lleva a la autodestrucción. Vale, auguraba también para los afectados el aislamiento social. Solo con Manuela, con nadie más. Ya está, ahí está metido. Te vas a quedar solo, tío, y además te vas a autodestruir. Come mierda. Come mierda enlatada. Come Burger King, tío, porque si no te quedas solo. Come mierda con conservantes. Ese es el mensaje que nos estáis dando, pero bien organizado, como estáis viendo. Está bien organizadito aquí para los bobics. Eso te iba a decir, los bobits. Como no seas un bobit, te vas a morir. Me temo que cada vez hay más vegas sexuales. Yo la primera vez que lo oí me quedé flipado. Coño, a mí me ha dejado frito. Sí. ¿Qué es un vega sexual? Un vegano que además solo se acuesta con veganos o veganas. Es decir, no quiere besar labios, no quiere tocar piel que haya comido alimentos de origen animal. Sería una chorrada, sería otro friquismo más,
si no fuese porque en Alemania se está poniendo absolutamente de moda. Ya el veganismo ha tenido un crecimiento increíble y sobre todo el vegasexualismo. Entonces puedes ir a Alemania y lo primero que te van a decir es: ¿eres vegano? Y si no lo eres, me parece que no vas a mojar. Ortoréxicos perdidos todos. Hombre, esto evidentemente, vamos a ver, yo ya ahora exijo que las mujeres hayan condenado previamente la bomba atómica. Tengo un listado de cojones, así que por eso pues me voy a quedar solo. Yo te lo llevo al apartado de los científicos. Vendrá algún científico que dirá: claro, es normal, por las feromonas que tú tienes en tu nariz huelen la carne y ya no te atraes a esa persona. Ya vendrá algún experto nutricionista a decir algo así. Los expertos en ingeniería social, que no sé si hemos dicho la palabra ingeniería social, se dicen, les gustan los extremos, el discurso hegeliano. O como cualquier mierda o solo como la leche. O sea, lo último, lo más vegano, lo más... Eso es lo que le interesa al poder. O de izquierdas o de derechas. O del Barça o del Madrid. Lo que no le interesa es que pienses por ti mismo. Sí, dentro de lo que es el veganismo se ha producido un fenómeno curioso, que es la policía vegana. Entonces, ya incluso los propios veganos igual aparecen en una foto con una chamarra de cuero y tienen que explicar que a lo mejor es de segunda mano o es recuperada de la basura o que parece cuero, pero es cuero sintético. Porque la gente rápidamente les va a decir: chamarra de cuero. Y el otro dice: a ver, perdona. Si una comida está sacada de la basura, es decir, aquí antes había un cacharrito que iban a tirarlo, ¿no? Era un poco de Spedec. Y iban a tirarlo. Automáticamente, como se va a tirar para algunos, entre los que me incluyo, se convierte en vegano. Es decir, si yo recupero algo de la basura, aunque ese algo sea de origen animal, automáticamente es vegano porque se iba a perder. Entonces, digamos que ya yo no han matado por mí. Mira, yo trabajé una vez con unos hindús, unas empresas que tenía y tal, y tenía un trato con unos de Bombay. Y ellos eran jainitas, una religión milenaria, pero que hacen caso también a las cosas científicas. Entonces, como en el año 30 o 40 o en el 20, no me acuerdo, se descubrió científicamente que había multitud de microorganismos en los tubérculos. Se tomó la decisión religiosa de no consumir tubérculos para evitar eliminar vida. Porque un pimiento ibas a eliminar trillones de gérmenes. Pero claro, una cebolla son 30.300 trillones de gérmenes. Claro, por lo tanto, la zanahoria y la cebolla... Yo me acuerdo que estos señores les tenía una semana por el Estado español dando vueltas, haciendo determinados negocios, y me costaba un huevo darles de comer. Porque claro, ten en cuenta que nada que estuviera con cebolla, nada que tuviera zanahoria, nada que tuviera patata, todo tubérculo fuera, porque había que respetarla. Entonces, toda obsesión es una obsesión, coño. Es que hay que comer para vivir. Y no solo eso, y respetar a los demás. Yo puedo tener una serie de animales viejos en el monte tal y cual, y cuando mueren les saco el cuero, por ejemplo. Y además otra cosa, y eso expliquémoslo todos, es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el nuestro. Cierto. O sea que todos a mirarse así, dejar de mirar a los demás, quién tiene la chamarra ni quién te deja de tenerla. Tú mírate a ti, que tienes que haz lo que tú creas. De todas formas, yo os voy a contar una historia de un vegano. Estuvo en Filipinas, en una comunidad filipina nativa que vivía en la selva, y el primer día... Oye, perdona, ¿qué os parece si subo un poquito esta música vale. Y seguimos hablando ahora en cuanto acabe este tema? Que ves que está sonando de fondo y está sonando muy rico. Y además sí, metemos un poco de cambio y sigue porque tiene algo. Y nos deja con las ganas. Eso es, que como las técnicas de los grandes medios. To be continue. Ahí está. Why you never dancing to the music? And every day the bucket go well. One day the bottom happy drop out. And every day the bucket go well. One day the bottom happy drop out. Got to face yourself.
Bueno, pues aquí tenemos a la First Light Orchestra aquí dando un poquito de buenas vibras en este debate, ¿no?, que se ha montado aquí en Desmontando Babilón. Vamos a seguir con la historia que tiene Cicu por ahí preparada. Sí, este era un chico, una persona de aquí del País Vasco, que tuvo la oportunidad de marcharse a una isla de Filipinas y vivir con una comunidad indígena allí en medio de la selva, al lado de un río. Y el primer día, casualmente, le ofrecieron un arroz con pescado desmigado, o sea, porque todavía si te lo ofrecen con trocitos, pues lo apartas y ya está, ¿no? Y entonces, bueno, pues él, ante la disyuntiva de comer o no comer, porque era lo único que había, o sea, no había otra cosa, ¿no? Pues les explicó, dice, mira, yo normalmente no como ningún alimento animal, o sea, yo solo como temas vegetales. Dice, pero este pescado en concreto me lo voy a comer y os voy a explicar por qué me lo voy a comer. Primero porque me lo habéis ofrecido, he visto cómo lo habéis pescado, he visto la relación de respeto y la relación de unidad y de, o sea, solo pescáis lo que necesitáis con medios artesanales, tal, esto y lo otro. Si cae un pez demasiado pequeño lo devolvéis, ta. Dice, aparte pues está desmigado, no lo puedo quitar. Dice, lo único, pues si no os parece mal, yo preferiría la próxima vez, pues ya os ayudo yo, si es necesario, comer solo el arroz y tal. Los otros lo comprendieron perfectamente. Y él decía, dice, es muy importante no caer en el dogma. O sea, muy bueno, sí, señor. Ver que todo tiene que tener una finalidad, no es una finalidad en sí mismo. Eso es. O sea, muchas veces si queremos ser tan puros, tan... no me puedes tocar, ¿no? O sea, como decía aquel famoso en Los Simpson, yo soy vegano de nivel 5, no como cosas que proyecten sombra, ¿no? Entonces, yo creo que eso es ya como llegar al no va más, ¿no? O sea, no sé. Y yo reconozco que he sido un poco así, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros no comíamos pues ni cereales, incluso había gente que llegaba más, que no comía ni frutos secos, ni legumbres, o sea, que eran los frugívoros, solo frugívoros. Y bueno, hay de todo, o sea, realmente hay gente que te puede decir el tomate, todo el mundo piensa que es una verdura, en realidad es una fruta, y hay gente que no come tomate y te lo demuestra, o sea, una escisión de los 80-10-10, 80-10-10 son los de la dieta de Graham, que comen 80% hidratos, 10 proteínas, 10 grasas. Y bueno, cuentan maravillas, ¿no? Lo que pasa es que esa dieta tienes que hacer deporte, hacer bastante deporte, y tienes que tomar el sol, si no vas a tener problemas hepáticos. Reconocido incluso por ellos. Claro, es que todo está en su entorno, sí, tiene todo, un porqué. Todo tiene un todo. Y esos llega un momento en que te dicen que no comen tomate, incluso gente que no come ni ajo ni cebolla, porque los considera medicamento más que alimento. Sí. Nosotros como tal lo hemos tratado en la botica, sí, más de una vez, y lo hemos usado de remedio. La cebolla, sí. Y lo hemos usado, además. Creo recordar que para las dos cosas eran indicadas para los metales pesados en el cuerpo, que no hay manera de eliminarlo. Tiene hasta un nombre, ¿cómo era? Eliminarlo, la quelación. La quelación era la eliminación de los metales pesados del cuerpo. Y eso, el ajo y la cebolla eran... Bueno, como hemos dicho, no sé si aquí, pero en Radio Rasta sí sé que... Sí, al final todo tiende a la alcalinidad, ¿no? Con la depuración de todas las células, ¿no? De todos los tóxicos que están en nuestros organismos. Creo que ha sido muy interesante. Yo lo estaba escuchando desde aquí y no he querido opinar tampoco porque estabais contando las cosas bastante claras. Y hay que volver a invitar a Cicu que se pase por aquí, sí, que nos siga contando anécdotas y buenas historias y buenas vibras, sobre todo. Yo creo que Cicu ya es Desmontando a Babilón. Antes de entrar. Por su sonrisa, ¿eh? Por supuesto. Nos vamos a despedir, ¿no? Hasta la semana que viene con Desmontando Babilón. Y entraremos más a fondo, porque es que se nos ha ido el tiempo. Sí. Entraremos bien a fondo con Tomás Sankara, porque es una persona de tal integridad moral, un modelo a seguir tal, que no podemos permitir dejarlo en unos minutos. Solo os voy a adelantar una perlita para que sepáis. Cuando llegó al poder, el país se llamaba Alto Volta. Y él le recuperó el nombre a su tierra le puso Burkina Faso, y Burkina Faso significa el país de los hombres íntegros. No me imagino vivir en un país que tenga un nombre tan... Y sobre todo teniendo un presidente cumpliendo con esa integridad, que lo comprobaréis la semana que viene. Nos vamos a despedir, ¿no? Con un temazo que tenemos por aquí preparado de los Exopoetics. Se llama Falsa Democracia y bueno... emplazamos a la gente, ¿no? Que siga escuchando Desmontando a Babilón, que le siga dando ahí en el Babylon Technology, que lo siga
contando a sus amigos, a sus familiares y a toda la gente porque es necesario despertar ya. Sí, eso, hay que dejar de ser hay que dejar de ser un Bobich. Creo que es un poco la reflexión del día de hoy. Eso Sí, es. nos ha venido muy bien. ¿Quieres ser un Bobby? No, yo no. No, como la mayoría, hay que apuntarse a la mayoría, que si no te vas a aislar y luego, ya sabes, no pillas. De hecho, hay un dato muy curioso que me gustaría dejar como reflexión final, y es que 7 de cada 5 dentistas recomiendan no ser un Bobich. Así que... Muy buena al final. Ahí os dejo la reflexión, nos vamos con los Exopoetics. Venga, un besazo. Buenas noches. Agur. Con todo el dinero invertido hasta ahora en rescates a la banca, se hubiera podido erradicar el hambre en el mundo durante 600 años. Se recortan los salarios y el gasto social se congela. Los operativos militares se llevan adelante. Gastamos 700.000 euros en cada misil y más de 40.000 en el despegue de un avión de combate. Y aún seguimos hablando de crisis. La calle está tomada y las pancartas alzadas. Las paredes son pintadas con gritos de ya basta. La democracia explota, su mecha se queda corta. El sistema no funciona, su tiempo se agota. El paro es el arma imperialista, crecen las listas. Nos suben los impuestos para engordar más sus cifras. Es la hora del cambio, de salir de los barrios, de luchar por nuestros derechos como mercenarios. Nos manifestamos de forma pacifista, pero las porras rompen las costillas del activista. Impiden que nos organicemos, quieren que nos odiemos. Manipulan los medios, nos dejan sin criterio. Que no nos hagan huir, hay que pasar a la acción. La represión toca su fin, al fin nos haremos oír. Sí, sigo gritando, esto es solo el comienzo. El presente me da miedo, pero vivimos de los sueños. Aumenta el paro, perdemos los pisos, destrozan nuestra vida y la de nuestros hijos. Quítate las cadenas, deja de ser sumiso y dilo: el pueblo unido jamás será vencido. Cambiamos palabras vanas por manos ensangrentadas. Somos sucesores del reinado en las calles de las ratas. Esta reivindicación lleva mecha y gasolina. Haremos arder hasta la muerte al sistema que nos domina. Resistencia. Puños al aire, que comience la revolución. Resistencia. Somos la voz del pueblo en cada manifestación. Resistencia. Tú eres el cambio que has de ver en el futuro. Tumba del muro para dar paso a la acción. Primero fue Platón, también escritor de Aristóteles. La voz del pueblo no entra en estas elecciones. Vivimos esta falsa democracia, el sueño español. Un bipartidismo de Estado entra en represión. Recortan las ayudas, las escuelas y hasta sanidad. Son esos grilletes los que te atan a esta sociedad. Hoy somos héroes y rompemos las cadenas, levantando el país como mi madre, limpiando escaleras. Tu futuro no lo salva la universidad. Los tratos sucios se hacen en la clandestinidad. En este juego claramente eres la presa. Acabarás robando cobre, morir a tu empresa. Hijos del postfranquismo, la estirpe de una república. Cartas al presidente que llevan mi rúbrica. Cuento los días para entrar en anarquía. Trabaja y paga los caprichos de la monarquía. Vive en un albergue, te catalogan sin techo. Dicen que somos un estado de derecho. Puestos de trabajo comparables a la explotación. Igual dará todo, acabar la subcontratación. Por eso escalo es el sonido Exopoetis. Mi nombre Biel es en las cumbres del Serengeti. Miren en la lista de los más buscados del país. No es que no me fíe de ellos, ellos no se fían de mí. Resistencia. Puños al aire, que comience la revolución. Somos la voz del pueblo en cada manifestación. Resistencia. Tú eres el cambio que has de ver en el futuro. Resistencia. Tumba del muro para dar paso a la acción. Eres la ficha de un tablero que mueven por ti. Las manos del destino pintan un futuro en gris. Sobre la tierra que nací y otros llaman país. Presas de las tramas del BM y del FMI. Somos esclavos con cadenas mentales forjadas. Cada eslabón una condena de males formada. La manifestación que nunca fue televisada. La voz de la revolución que no quieren oír. La democracia es otra dictadura tolerada. Candidaturas que jamás fueron por ti elegidas. La estampida de gente en la calle movilizada está exigiendo un cambio, pero el cambio ha de empezar arriba. Las compañías tienen la economía secuestrada. Bajo sus hilos invisibles hallan nuestras vidas. La autonomía se pierde en la visión globalizada. Mientras empresas privadas compran el mundo a escondidas. Todos financiamos las fuerzas armadas. Solo el despegue de un caza arreglaría familias desfavorecidas. Somos la ira ante el daño de las víctimas causadas. La indignación por formar parte de este plan genocida. Somos la reacción del
pueblo ante la crisis fabricada, la constitución fallida que ha de ser sustituida. La gente está acomodada, despierta pero dormida, dividida en dos fuerzas políticas vendidas. Resistencia. Puños al aire, que comience la revolución. Resistencia. Somos la voz del pueblo en cada manifestación. Resistencia. Tú eres el cambio que has de ver en el futuro.